Mi nombre es María Paula y los estaré guiando en esta conversación. Comencemos. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este episodio en el que hablaremos sobre el encasillamiento en las etiquetas dentro y fuera de la comunidad LGBTQI+. En la actualidad, los términos con los que nombramos nuestras identidades y orientaciones se han convertido en una herramienta importante para el reconocimiento y la visibilidad. Sin embargo, también pueden transformarse en una forma de limitación o exclusión cuando se usan para imponer una sola manera válida de ser o de sentir. Por eso, hoy queremos analizar cómo las etiquetas que surgieron para dar voz y espacio a la diversidad a veces terminan generando nuevos estereotipos y fronteras tanto para las personas heterosexuales como para quienes hacen parte de la comunidad. En ese sentido, la pregunta que nos guiará en este episodio es: ¿de qué manera el uso de las etiquetas influye en la libertad con la que las personas viven y expresan su identidad y sus vínculos sexoafectivos? Empecemos. Antes de entrar de lleno en el tema, vale la pena aclarar algunos conceptos básicos que a veces se confunden o se mezclan. Primero, la orientación sexual tiene que ver con hacia quién sentimos atracción romántica, emocional o sexual. Puede ser hacia personas del mismo género, del género opuesto, de varios géneros o incluso hacia nadie en particular. Por otro lado, la identidad de género se refiere a cómo una persona se percibe y se nombra a sí misma. Hombre, mujer, no binaria, trans, entre otras muchas posibilidades. Y finalmente, las formas de relacionarse sexoafectivamente incluyen los modos en que elegimos vincularnos, relaciones monógamas, poliamorosas, abiertas, entre otras. Todos estos conceptos se entrelazan, pero no necesariamente se determinan unos a otros. Es decir, mi orientación sexual no define mi identidad, ni mi identidad define la forma en que me relaciono. Juan, tú traes un punto bien interesante sobre cómo la heteronormatividad nos marca desde la crianza. Quisiera preguntarte, ¿cuántas personas habrán sentido curiosidad o atracción por alguien de su mismo género y han decidido callarlo por miedo, culpa o costumbre? Y más allá de eso, ¿crees que esa represión tenga que ver con cómo entendemos la masculinidad y la feminidad desde lo social? Es una muy buena pregunta. Y sí, estoy de acuerdo que lo que es la masculinidad y la feminidad en esta sociedad tiene que ver mucho con esta costumbre de callar, o al menos las personas criadas en la heteronormatividad, callar este tipo de conductas. Pero no considero que sea solamente la conducta de sentirse atraído por su mismo género, sino incluso otras. Porque es este rol masculino, este rol femenino, el que nos obliga a tanto actuar de una manera como a gustar solamente un tipo de personas. Por ejemplo, se nos cría con que el amor es solamente un tipo de amor correcto, y ese es el amor entre hombre y mujer, ellos dos únicos, viviendo felices por siempre dentro de lo que es el matrimonio. Y no, no es así. Pero la crianza es esa crianza en la que determina al menos los gustos y el horizonte del que se espera de la persona. Sin embargo, también son los roles de, no sé, un hombre fuerte, varonil, proveedor, etc. Y una mujer delicada, sumisa, de casa, lo que también se inculca, al menos en sociedades mucho más heteronormativas y conservadoras. Y el miedo y la culpa no solamente se va a sentir desde lo que es la atracción hacia mi mismo género u otro, no, bueno, al menos no el que se espera, claro, sino también incluso actitudes que no tengan que ver con el cumplimiento de mi rol. Por ejemplo, las amistades entre hombres vienen a ser actitudes hostiles supuestamente de juego, donde no se vea mucho el cariño, ni siquiera físico, menos físico, eso es impensable. Y se llega a repudiar el hecho de que alguien quiera algo así. Se llega a repudiar en una amistad el querer abrazos, hombres, estoy diciendo, el querer abrazos, el querer compañía, el llorar y demás, por esto de no cumplir con lo que es el rol asignado, el rol masculino, el rol de macho. Y eso es lo que hace que la gente se cohíba, es ese miedo a ser juzgado, es ese miedo a que te señalen, es ese miedo a que como disidencia seas tú el objetivo de la burla. O incluso también la costumbre. Si yo estoy acostumbrado a burlarme de ese tipo de personas, voy a quedar como un hipócrita si llego yo a ser el que sienta este tipo de actitud, el que quiera sentir o el que quiera tener este tipo de actitudes disidentes. Es eso lo que entiendo por acallarlo sintiendo muy cool miedo o costumbre.
Aunque también hay que pensar que es principalmente lo que es el molde de los roles de género el que tiene la culpa de tener este tipo de reacciones al momento de sentirse así. El hecho de no caber dentro de lo que se espera de nosotros, no caber dentro de lo que es un hombre siendo hombre, autopercibiéndome hombre, o no caber en lo que es ser mujer, autopercibiéndome mujer, cuando interactuamos con cualquier otra persona criada en la heteronormatividad. Y entendiendo eso, es increíble, porque eso da a concluir que es mucha, pero muy buena parte de la sociedad la que sufre de este tipo de sentimientos. ¿Cuántas personas se habrán cohibido al sentirse así? La mayoría de nuestra sociedad está criada en un entorno heteronormativo y muy religioso, lo que hace que sea muy, pero muy complicado es encontrar un espacio seguro para que estas personas no sientan miedo a callarlo, no sientan culpa por callarlo o sientan la costumbre de callarlo siquiera. Y sí, en conclusión, es principalmente lo que se entiende por hombre y mujer en esta sociedad el que hace que se cohíban las personas de ello. O es lo que yo considero. Sami, a veces se piensa que dentro de la comunidad LGBTQI+, hay más libertad para explorar, pero también se presentan encasillamientos. ¿Crees que al asumir una etiqueta muy radicalmente, por ejemplo, identificarse como gay, lesbiana o bisexual, algunas personas pueden cerrarse a otras formas de sentir o de vincularse? ¿Hasta qué punto las etiquetas que nacieron como una forma de resistencia pueden volverse también una forma de frontera? Gracias María Paula por invitarme y qué interesantes preguntas me estás realizando. Y sí, creo que las etiquetas pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos ayudan a encontrar comunidad y a sentirnos representados en un mundo que a menudo tiende a ser demasiado hostil, más que todo por la heteronormatividad. Y es que esto puede también limitar nuestra propia exploración y crecimiento personal, ya que pueden crear expectativas y estereotipos que nos hacen sentir que debemos encajar y no solamente en una dentro de la específico, comunidad, sino pues, que la idea esta no es sería la idea que en medio toda de la esta sociedad, para ser más seguro e inclusivo. Por ejemplo, alguien que se puede llegar a identificar como gay puede sentirse atraído por alguien del sexo opuesto y puede llegar a sentirse confundido o incómodo por no encajar en la categoría que él ya había pues de cierta manera definido. Pero pues es que también cabe recalcar que obviamente estas definiciones son una ayuda, pero también puede ser algo complicado. También considero que la presión para encasillarnos a nosotros mismos es también un reflejo de la sociedad heteronormativa en la que vivimos, ya que como han definido tanto los roles y las características de cada persona, sigue ese pensamiento muy centrado también en medio de la comunidad, o es lo que yo he visto y también he sentido, ya que nos han enseñado a pensar en términos de categorías y etiquetas, y a menudo nos sentimos obligados a elegir una identidad que se ajuste a las expectativas de los demás. Nos sentimos obligados a elegir una identidad que se ajuste a las expectativas de los demás. Algo que me ha pasado como persona no binaria es que a veces me puedo sentir muy presionado por hacer una representación de una manera específica, y esto me genera una especie de frustración por no poder expresarme de una manera auténtica. Por lo mismo es que recalco la importancia de no asumir nada. En lugar de asumir que sabemos lo que alguien es o siente, es mejor siempre preguntar y escuchar. También pienso que para poder equilibrar las necesidades de la comunidad y la representación con la libertad de explorar y expresarse es mantener y crear un espacio seguro y respetuoso donde las personas puedan expresarse de manera auténtica, sin miedo a la crítica o el juicio. Esto significa aprender a escuchar y también a preguntar, en lugar de asumir que sabemos lo que alguien significa o siente. De esta manera podemos aprender y crecer todos juntos para poder crear un espacio más inclusivo y respetuoso para todos. Y gracias por hacer estas preguntas tan introspectivas y tan relevantes.
Nicole, tú planteas una relación interesante entre el encasillamiento y la bifobia, o el rechazo a las relaciones no monógamas. ¿Podrías contarnos cómo estas dinámicas muestran que todavía hay juicios incluso dentro de los espacios que se consideran diversos? Y sobre todo, ¿cómo crees que podríamos empezar a construir relaciones más libres de etiquetas y más centradas en el respeto y la autenticidad? Gracias, María Paula. Pues digamos que la idea, la perspectiva de la que quiero hablar en este momento, parte un poco de la idea de que no está mal tener una etiqueta. De hecho, las etiquetas dentro de la comunidad LGBTIQ+, pueden ser súper importantes porque nos ayudan a entendernos, a sentirnos parte de algo, y también es como un tipo de resistencia a un sistema que nos, por así decirlo, nos cohíbe de posicionarnos fuera de la lógica heteronormativa, cisnormativa, y también de la lógica monogámica. El problema es cuando esa etiqueta se vuelve una especie de jaula, por así decirlo, cuando dejamos de ver otras posibilidades de amar o de desear solamente porque sentimos que eso contradice lo que somos. Y ahí siento que es donde entra tanto el tema de la bifobia como del rechazo a las éticas, a las lógicas no monogámicas. Digamos, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso de que si una chica es bisexual y ahora está con un hombre, decide estar con un hombre, entonces no era tan bisexual o era una bisexual falsa? Es como de que, ¿por qué tiene que ser una cosa o la otra? Digamos, la bisexualidad justamente rompe con ese binarismo, pero mucha gente todavía la ve como una desconfianza, incluso dentro del mismo colectivo, como si hubieran algunos estándares o algunas normas que hacen que una etiqueta, que una sexualidad sea válida dentro de la propia comunidad, ¿sí? Como si fuera válido solamente amar a un tipo de persona. Y digamos, esto no solo pasa con la bisexualidad, sino también con el poliamor, porque dentro de la comunidad sigue existiendo la idea de que las relaciones buenas o reales tienen que ser monógamas, estables y con una sola persona y bueno, para toda la vida, ¿no? Y cuando alguien dice, bueno, cuando una persona se acerca y dice como de que yo no me identifico con esta lógica monogámica, yo prefiero el poliamor o yo me relaciono con muchas personas, no digamos solo a la vez, sino en un rango de tiempo específico, muchas veces se piensa que esto tiene que ver con una falta de compromiso o con una idea del amor que no es la verdad. Y pues ese no es el asunto, digamos, el poliamor no significa falta de amor o de compromiso, significa una forma distinta de entenderlo. Y que al igual que la bisexualidad rompe con la idea de que el amor solo puede ir en una dirección. Si pensamos ambas cosas, la bifobia y el rechazo al poliamor tienen una raíz muy parecida, que es, digamos, este desprecio, este miedo a lo ambiguo y a lo que no se puede encasillar fácilmente. Hay como una necesidad de que todo sea fijo, de que todo sea entendible, cuando de cierto modo el amor y el deseo no funcionan de esa forma. Son cosas que cambian, se mezclan, se transforman, que fluyen, digamos, que en el futuro son inciertas, por así decirlo. Entonces, no lo sé, con esta perspectiva lo que yo busco es plantear la idea de qué pasaría si en vez de obsesionarnos con definirlo todo, nos permitimos pues simplemente sentir las cosas y apreciar y aceptar también que podemos contradecirnos como seres humanos. Y digamos, ser parte de la comunidad LGBT no debería solamente tener esa etiqueta como para encerrarse, sino poder movernos con libertad entre ellas si eso es lo que queremos. Y bueno, pues ya para finalizar, el punto no es, el punto no es, digamos, dejar de nombrarnos, sino no usar los nombres como algún tipo de muro, como algún tipo de restricción, como de eres una cosa o la otra. Realmente no siento que esa sea la intención. Sobre la segunda pregunta que tú haces, siento que eso parte un poco de la idea de asumir que somos seres completos, por así decirlo. O sea, no somos seres que ya están totalmente desarrollados, nunca terminamos de aprender, y creo que ese pensamiento que lo tienen muchas personas, no solo personas dentro de la comunidad, es lo que influye en la idea de que si yo me asumo con cierta etiqueta, es mi etiqueta y no puedo cambiar, no puedo salir de ella, si me hago entender. Entonces siento que parte de la idea de aceptar que en el futuro podemos cambiar, que no sabemos quiénes seamos en el futuro, y de aceptar también que nuestra pareja o nuestras parejas tienen la oportunidad y la posibilidad de cambiar, pensarse un poquito su identidad, y esa identidad puede seguir fluyendo en el futuro. En últimas, las etiquetas deberían servir para reconocernos, no para limitarnos. Así que,
Más que preguntar qué soy, tal vez podríamos empezar a preguntarnos cómo me siento y con quién quiero compartirlo. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta conversación sobre libertad, identidad y amor en todas sus formas.